a petición de ustedes, estaré subiendo videos donde explicaré las leyes de la colorimetría, entre otras cosas. Todos estos videos que estoy subiendo de clases los van a encontrar en una lista de reproducción que se llama Clases en línea con Betty Lascano, porque van a encontrar este y otros más. Así es que si tú estás iniciándote en el mundo de la belleza, te recomiendo que visites esta lista de reproducción que es Clases en línea con Betty Lascano. Aquí les doy mucha teoría. También les recomiendo que visiten la lista de reproducción de tutoriales de belleza. Ahí van a encontrar ustedes todos los procedimientos de cómo se realiza una coloración hasta llevarla hasta el final. Así es que si están ustedes en este momento de aprendizaje, las invito a que visiten estas dos listas de reproducción. En este video les voy a explicar las leyes de la colorimetría. Al igual que la estrella de color, deben memorizarlas porque si están en el mundo de la belleza, son fundamentales. Y es que conocer los principios básicos de la teoría del color es fundamental para una profesional en la coloración capilar. No solo porque de esta forma se generan trabajos técnicos mucho más precisos, sino porque se cuida también la hebra capilar y se tienen las herramientas profesionales para ocuparnos del color y saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar sin cometer tantos errores. Si tú conoces las leyes de la colorimetría, te va a dar la confianza para expresar la creatividad en la aplicación de los tintes del cabello, teniendo en cuenta la armonía, la estética actual del cabello. También te va a ayudar en tomar ciertas decisiones que dices, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y ahorita mismo vas a saber qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Así que te voy a dar las 4 leyes que son importantes en la coloración capilar, las cuales tienes que memorizar, ya que formarán parte en tu día a día en el trabajo. Te quiero comentar que el resultado que puedes obtener en las aclaraciones en el cabello también puede depender de la marca de los tintes que uses. Es importante que te familiarices perfectamente bien con los tintes para que sepas qué tonalidad te da cada tono. La primera ley de la colorimetría nos dice: los colores fríos dominan a los cálidos. Los colores fríos son, memoricen esto, violeta, azul y verde. Mientras que los colores cálidos son rojo, naranja y amarillo. Y el neutro es el café. ¿Recuerdan la estrella de color? Cuando decíamos que todos los colores, si se mezclan, nos da como resultado un marrón, que es el café. Es decir, si se combina azul más amarillo en cantidades iguales, el resultado será un color con mayor tendencia a azul. Es por eso que deben de recordar ustedes siempre que los colores fríos siempre van a dominar a los colores cálidos. Esto se los voy a explicar de esta manera. Cuando ustedes tienen una coloración en tono cobrizo, pues las puntas se hacen cobrizas o están ligeramente rojizas, nosotros podemos neutralizar esos tonos con tonos fríos, que es el azul, el verde y el violeta. Es cuando usamos el punto 11, el punto 1, el punto 2 para neutralizar rojo, naranja y amarillo. Ahorita en un momento van a ver que hay otra ley donde dice que los tonos cálidos no pueden neutralizar los reflejos fríos. Esta ley ustedes se la tienen que memorizar, porque muchas me comentan que dicen, ¿sabes qué, Betty? Me quedó el cabello verde, me quedó el cabello gris.
¿Cómo elimino esas tonalidades? Para eliminar reflejos fríos, definitivamente tienen que hacer una limpieza de color y es la única manera de eliminarlos. Pero si ustedes tuvieran un reflejo rojo, un reflejo naranja o amarillo, no tendrían por qué hacer una limpieza de color, porque podrían neutralizarlo con un reflejo violeta, un azul y un verde. Esto es muy importante que lo sepan, porque hay personas que quieren eliminar los reflejos verdes o grises que les han quedado en el cabello con cálidos y no pueden. Hay que hacer limpieza de color. Ahora les voy a mostrar la segunda ley. La segunda ley nos dice los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan. Esta ley aplica de forma efectiva para la aplicación de matices o neutralizantes de tono. El azul neutraliza reflejos naranjas, el verde neutraliza reflejos rojos y el violeta neutraliza reflejos amarillos. Esta ley también se la tienen que memorizar. Tienen que saber qué matiz les va a ayudar a neutralizar reflejos indeseados. Recuerden que si tenemos tonos cálidos, los vamos a poder eliminar con los reflejos fríos, pero no podemos eliminar un reflejo frío con un reflejo cálido. Si hay un reflejo frío, como les comenté anteriormente, tenemos que eliminarlo con una limpieza de color. Estas leyes son fundamentales que ustedes se las memoricen. ¿Te gustan los tutoriales de belleza? Te invito a suscribirte y a tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Y te recuerdo que tengo otro canal donde tú vas a encontrar tips rápidos de maquillaje, de peinados, entre otras cosas. Así que también te invito a que te suscribas en él. Vamos con la tercera ley. ¿A cuántas de ustedes no les ha pasado que les llegan clientas o tienen amigas o quizás muchas de ustedes que no se dedican al mundo de la belleza profesionalmente quieren aclarar el cabello con un tinte? Si lo tienen teñido de negro, castaño oscuro, rubio oscuro, lo quieren aclarar con un tinte más claro. Y ¡oh sorpresa! El crecimiento que era natural quedó claro y el resto del cabello quedó oscuro. Y hoy les voy a contar por qué. Así es que pongan mucha atención a la tercera ley porque esta casi a diario la están viendo. La tercera ley nos dice, un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. No es posible aplicar un tono oscuro y luego aplicar uno más claro, que era lo que yo les comentaba. Tienes un tono oscuro y quieres aclararlo con un tono más claro, intentando aclarar el tinte oscuro anteriormente aplicado. No será posible a menos que se aplique un producto que te ayude a extraer ese color en el cabello. Era lo que les comentaba. Si ustedes quieren aclarar un tinte oscuro, el procedimiento a seguir es una extracción de color. Con otro tinte no lo van a poder lograr. Así escojan de la gama el tinte, el número 10, que es un rubio extra claro. No se va a mover absolutamente el tono. Tienen que memorizar que tinte no aclara tinte. Esta es una de las reglas más importantes de la colorimetría que todos los profesionales debemos de dominar.
Así es que si nos llegan clientas o tenemos amigos o si estamos en casa y nos gusta todo esto, que de repente nos aplicamos un tinte castaño y decidimos, ¿sabes qué? Se me ve muy oscuro, mañana me lo voy a aclarar con un tinte claro. Eso no es posible. Lo único que van a hacer es dañar su cabello. Así es que hay que memorizar esta ley. Nos vamos con la cuarta ley. Sobre un tono cálido es posible aplicar un tono frío, mientras que sobre uno frío jamás se puede aplicar un cálido. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los cálidos, pero un tono cálido no neutraliza tonos fríos, que era de lo que estábamos hablando anteriormente. Recuerden que si ustedes tienen un reflejo naranja, rojo o dorado, lo pueden neutralizar perfectamente bien con tonos fríos, que son los reflejos que vienen 7.1, 7.13, 7.2. Con esos ustedes lo pueden neutralizar, mas no pueden eliminar un reflejo frío con un tono cálido. Si tienen un reflejo frío, ese gris que no les agrada o que me quedaron las puntas verdes, tienen que retirarlo con una limpieza de color. Algo que también debemos de saber todos es algo que nos va a ayudar a elegir correctamente el color que nos vamos a aplicar en el cabello. Los tonos oscuros marcan rasgos del rostro, creando profundidad, adelgazan, reducen y empequeñecen. Los tonos claros iluminan el rostro, aumentan el volumen y suavizan las facciones. Los tonos medios favorecen a casi todo tipo de pieles, figuras, ya que suavizan las facciones. ¿Cuáles son los tonos medios que a todo mundo se nos ven bien? Son a la altura del 7, del 6, del 5, del 8. Ustedes se pueden aplicar esos tonos y créanme que independientemente el tono de piel que tengan, les van a lucir muy bonitos. Van a lograr ese aspecto fresco y van a resaltar la luz en su rostro. Para mayor comprensión de los tonos medios les voy a decir: es un 6, un rubio oscuro, un 7, un rubio medio, un 8, un rubio claro. También puede ser un 5, que es un castaño claro. Estos tonos le van a todo tipo de color de piel. Así es que si están dudando como qué tono me aplico y es la primera vez que van a cambiar el tono de su cabello, les recomiendo que se apliquen dentro de los tonos medios. Con estos van a acertar en su coloración. Todo esto en teoría suele parecer sencillo, pero en la práctica esto es un poco más complejo. Por eso lo ideal, si no tienes muchos conocimientos de colorimetría y estás en el mundo de la belleza, es importante que te aprendas perfectamente estas reglas, ya que son fundamentales para saber qué hacer cuando se te presente un problema. La colorimetría es muy compleja, por lo tanto es importante sumar tanto teoría como práctica, porque cada trabajo de color te dará más y más aprendizaje. Y con ello vas a poder asesorar perfectamente a tus clientas, dándole las recomendaciones adecuadas, tomando en cuenta la textura de su cabello, el color, el tono de piel y su estatura. Otro punto muy importante es estar buscando siempre información para lograr ser una gran colorista profesional, para que siempre recomiendes el tono ideal de tinte y que hagas una perfecta aplicación. Gracias familia por acompañarme en estas clases, las hago con mucho gusto para ustedes. Síganme escribiendo de qué otros temas quieren que les hable.
Tengo ya preparado el uso de los oxidantes, cuál es la manera correcta de utilizar el de 10, 20, 30 y 40 volúmenes, entre otros temas. Recuerda que si quieres más clases como esta, las puedes encontrar en la lista de reproducción que dice Clases en línea con Betty Lascano. Nos vemos en el próximo video. Les mando un gran beso y muchas bendiciones.